5, 4, 3, 2, 1. Hola queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos, muy bienvenidos a esta tarde espectacular realmente en esta parte de la provincia de Córdoba, en esta bendita República Argentina, a la cual bendecimos desde el norte, el sur, el este y el oeste. Una bendición preciosa, esa bendición que habla la Escritura, la palabra, que nos dice que enriquece, la que nos enriquece, hermanos, espiritualmente, saludablemente, en la salud, en las finanzas, esa bendición que dice la Escritura, que habla la Escritura, descienda en cada hogar, en cada vida. Estamos proyectando, estamos transmitiendo desde este lugar, desde esta localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba, en esta República Argentina. Un día realmente espectacular, decía, nos ha regalado el Eterno para a caminar. Seguramente, sí, tal vez sí, haya problemas, haya situaciones difíciles, situaciones desesperantes, conflictos. El Mesías, Yeshua, ya lo dijo, en el mundo tendréis problema, tendréis aflicción, pero tranquilos, confiad en mí, porque yo he vencido, dice el Señor, el Adón, he vencido los poderes del mundo. Así que estamos caminando, estamos esforzándonos, estamos oyendo, estamos estudiando la palabra, y oír Shema, oír la palabra va a traer, claro que sí, siempre lo decimos, siempre lo repetimos, buenos resultados, va a traer buenos resultados. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe, la emunaj es la palabra hebrea para determinar o calificar o designar la palabra fe. Emunaji es confianza, es creer, claro que sí, es creer, confianza, fidelidad y obediencia. Eso acerca de la obediencia hemos venido hablando a lo largo de todo este fin de semana. Habíamos dicho que la gratitud también, el nivel de gratitud en una persona marca firmemente el nivel de espiritualidad. Entonces es necesario, hermanos, es bueno, nos hace bien ser personas agradecidas al Eterno por su misericordia, por su fidelidad, que es desde ahora y para siempre. Eso tenemos que tener la seguridad, la certeza en nuestro corazón, que no muta, no cambia. Él dice, no hay sombra de variación en la palabra del Señor, en sus dichos, en lo que Él ha dejado expreso en cada promesa, en las Escrituras, en la Torá. Por eso nos animamos y animamos a la audiencia, a cada familia, a cada hogar, queridos hermanos, que abran ese hogar. Dice Apocalipsis 3, 20, he aquí yo estoy a la puerta, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, si alguno, dicen no todos, si alguno por ahí oye ese llamado, hace caso a ese llamado, a esa puerta que se está golpeando, yo entraré, dice el Señor. La idea, el propósito del Eterno, del Señor, del Adón, de conectarse con el hombre desde el Bereshit, desde el principio, desde el Génesis, ese fue el propósito para con nuestro Dios, el Eterno, conectándose con el hombre. Bendigo cada hogar, cada familia, como decía recién, y quiero compartir en esta tarde, en este día domingo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, meditar en la palabra del Señor. Eso va a traer buenos resultados, recién lo dije. ¿Por qué? Porque la fe, justamente, la emunaj, viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Y a mayor meditación en la palabra, como dice el Salmo 1, bienaventurado, dichoso, feliz, doblemente feliz es aquella persona que medita en las escrituras de día y de noche. De día y de noche usted puede apartar un tiempo, claro, puede apartar un tiempo para escudriñar las escrituras, para investigar, para oír palabra del cielo que va a hacer un impacto en su espíritu. Porque la palabra dice ahí en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura, dice que la espada del espíritu es la palabra de Dios, es la palabra de Dios y hace impacto en el espíritu del hombre, del espíritu de la palabra que va a hacer impacto en el espíritu del hombre. Y el orden está establecido que primeramente lo primero, lo principal para el hombre, lo dijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su sedaká, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ahí se provoca, queridos hermanos, el efecto que viene del cielo. Como dice Isaías capítulo, mire, hay un montón de versículos que hacen referencia a la importancia de oír, de estudiar, de meditar, de investigar en la palabra del Señor. Por eso es que yo creo que toda aquella persona que ha experimentado un encuentro genuino con el autor, con el consumador de la fe, ha activado algo en su ser y ya no es la misma persona. Claro que no. Comienza a cambiar, comienza a esforzarse. Siempre lo digo, no es un toque mágico. No hay magia. No es una varita que te va a tocar y tu vida va a cambiar. No, es un proceso en el cual nos sometemos. En algunas personas el proceso es rápido, muy rápido, comienzan a verse los resultados altamente positivos. En otros demora un poco, el proceso es más lento y tal vez en otros nunca llega a ese cambio, ese proceso, porque muchas veces abandonan. ¿Por qué? Porque claro, al no ver los resultados se desaniman y abandonan, cuelgan los guantes y arrojan la toalla. Dicen: no, esto no es para mí, Pero no es así. Para aquel que ha tenido, decía, un encuentro genuino con el Mesías, ya su vida ya no es la misma. Y llevamos ese fuego en el corazón, esa pasión. Siempre lo decimos a esto que hacemos de la predicación, nos sentimos apasionados, porque nos sentimos deudores también. Aquel que nos llamó, aquel que perdonó nuestros pecados, aquel que nos limpió, aquel que nos da promesas de vida y de vida eterna y una salvación tan grande, que la debemos de cuidar, dice la Escritura, con temor y temblor. Estoy saludando a mis hermanos. Rico cafecito que me preparó la pastora. Estoy saludando a mis hermanos que nos están escuchando a través de Radio Vida Gospel Córdoba. Para mis hermanos ahí en la provincia de San Juan, envío mis saludos desde aquí, desde esta transmisión, desde este lugar, desde Tanti, para todos mis hermanos. Ahí está mi mamá escuchándonos a través de Radio Vida Gospel, fiel oyente a cada transmisión. También quiero saludar al departamento de Albardón, ahí mi prima Mónica, para toda la familia. Bendiciones desde aquí, fortalezas, nuevas fuerzas para sus vidas, que el Señor traiga esa paz. La Biblia nos habla de un shalom, de una paz, de una plenitud total, una paz que sobrepasa
todo entendimiento humano. Bueno, esa paz que descienda sobre tu corazón, querida prima, sobre la familia, sobre todos aquellos que en estos tiempos están angustiados, se sienten tristes, están solos, tal vez están rodeados de personas, pero en su corazón hay tristeza, hay angustia y hay lágrimas, y se muestran muchas veces una apariencia como que todo está bien, pero realmente la realidad es otra. Por eso te invitamos, y desde aquí oramos y clamamos para que descienda esa paz en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia, para que haya armonía, que esa paz que promete la palabra invada tu familia, aún tus hijos, los nietos, la economía, toda la paz en el hogar, que muchas veces se ve alterada. Así que ahí está la palabra del Señor trayendo confort a las vidas. Por eso es importante crear una atmósfera espiritual, alabanza, adoración, el ayuno, las oraciones que se hacen en el hogar, la palabra que se transmite. Eso crea una atmósfera de bienestar, un lugar especial donde se alaba, donde se adora al eterno Dios, y luego, posteriormente, vas a ver que el resultado te va a sorprender. Gratitud, obediencia, bendición, era una palabra común en este fin de semana que ha transcurrido, y yo quiero hablar de la viuda de Sarepta. Tenía otro tema, pero la viuda de Sarepta, el Señor ha puesto esto en mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a leer en la parashá, en la porción semanal de este fin de semana, justamente había ahí en el capítulo 26, allá en mitad del capítulo, habla de las primicias, habla de los diezmos, ¿sí? Como cuando el pueblo cuando el pueblo tomara posesión, cuando entres a la tierra prometida. Otra versión dice cuando vengas. Cuando vengas, hace referencia a cuando tomes posesión de esa tierra tan anhelada, de esa tierra prometida, que fue prometida a los patriarcas de Israel, a Abraham, Isaac, a Jacob. Y ahí está la generación nueva que está con mucha expectativa para poseer esa tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel, dice la Escritura. ¿Qué tenían que hacer? ¿Sabe qué era lo primero? Dice la Escritura que tenían que tomar de los frutos de la tierra y ser presentados en el tabernáculo, en el santuario, donde estaba la presencia del Señor, donde el Señor había establecido que se debía presentar el pueblo. Ahí estaban, y eso llama la atención, me llamó la atención. Primicias, las primicias, porque los primeros frutos, bikurín es la palabra hebrea para calificar lo que es primicia, bikurín, y eso debe ser, hermano, debe estar en nuestro corazón. Nosotros, la Biblia dice en Romanos capítulo 12 que debemos ser una ofrenda. Nuestra vida cada día debe ser un culto, no solamente el sábado, no solamente el día entre semana cuando se va a la quejilá, a la congregación, a la iglesia, sino que cada día, en cada lugar, debemos ser testimonio, debemos ser ese sacrificio vivo, santo, acepto, que es el verdadero culto racional. Y ahí dice que tenían que separar. Y un estudio más profundo, un comentario más profundo, dice que era algo muy especial lo que hacía el pueblo. Dice que con unas cintitas, con unos hilos, marcaban los frutos, lo mejor. No se olvide, lo mejor. Hay características de las ofrendas
Hace mucho tiempo yo vi en la Biblia, tomé un estudio y decía cuáles eran las características de las ofrendas de los grandes hombres de Dios que presentaban ofrendas, como Abraham era por excelencia, hacía sacrificios, hacía altares, y muchos hombres de Dios, David, y dice que la característica era prioridad, excelencia y ¿cómo se dice? Prioridad, excelencia y generosidad. Era la otra característica. Prioridad, rápido. Hoy mucha gente dice, no, cuando cobre el juicio, no, cuando me vaya bien, cuando venda todo, no, es prioritario, es lo más rápido para el Señor. Dale al Señor lo mejor y seguramente vas a recibir del Señor lo mejor. Prioridad, excelencia, no cualquier ofrenda. Ahí estábamos viendo en el estudio que separaban las ofrendas, lo mejor, lo dedicaban desde el principio, a ese fruto lo cuidaban, a ese fruto lo regaban, lo marcaban y con mucho amor, con mucha pasión lo presentaban en el tabernáculo, en el santuario donde el Eterno había establecido. Y la otra, 3 condiciones dije, la otra, generosidad. Hermanos, ¿por qué? Dice segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador, ¿cómo? Alegre, sí, alegre. Dios ama, entonces generosidad. Prioridad, excelencia y generosidad. Las características de las ofrendas, de las primicias, de las ofrendas, de lo que usted apartó. Y el diezmo, hablaba también este estudio semanal, el diezmo, la 10ª parte. Cuando hablamos de 10, el número 10 nos da a entender en las escrituras representatividad. Ya estoy saludando a mis queridos. Esta mañana me estaba acordando de Paso de los Libres, mis queridos hermanos Rita Argüello y Luis Rolón, mis amigos, Rebe, también ahí en el barrio 60 Viviendas. Y digo, puede ser que solucionen el problema de la internet, que tengan buena internet. Esta mañana, mientras regaba, ¿qué cosa? El limón mandarina, aquí en el fondo, estaba regando el limón mandarina y me acordaba de mis queridos hermanos. Nos dice Rita, nos saluda, y Luis Rolón, también veterano de guerra, ahí en Paso de los Libres, nos dice: bendiciones, Pastor Cajas, saludos y abrazos de la familia Rolón. También, queridos hermanos, hago retribuible este saludo para ustedes, para Lucho Rolón en Corrientes, capital, en la capital correntina. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por cada mensaje, por cada saludo desde Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. También unos hermanos de fuego, Rita y mi hermano amigo Luis Rolón en Paso de los Libres. Claro, el diezmo, decía, la 10ª parte, y era el 10, está relacionado a representatividad, que el número 10 representa. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos representan una serie, un conjunto, un pack de mandamientos, de estatutos, de decretos, señales. ¿Se acuerda que hay 613 leyes? Algunos mandamientos son lógicos, siempre lo repito, se lo puede entender fácilmente. Hay otros que no los podemos entender. Decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué no hay que hacer esto otro? La importancia está en cumplirlos. Y otros mandamientos están relacionados a los testimoniales, se los conoce. Testimonio, algo que ha hecho algún hombre, alguna mujer de Dios y ha quedado guardado, marcado como un testimonio que nosotros también tenemos que hacer. Esos son los testimoniales. Entonces el número 10, el diezmo, representa en este caso específico lo que a usted le queda en la mano. Representa ese 90%
que le queda en sus manos, entonces ese 10% va a representar todo su dinero, toda su finanza. Si es el producto en ese tiempo era granos, cebada, era trigo, eran las primicias de los alimentos, del olivo, eran los árboles. Comentamos que hay siete árboles principales, 7 frutos en Israel: la granada, los higuera, la vid, los dátiles de las palmeras, todas esas cosas. Así que así estaba el diezmo. Pero dentro de ese estudio que compartimos ahí en Deuteronomio capítulo 26, cuando hablaba de los diezmos, decía que 3 cosas se tenían que hacer con los diezmos. 3 cosas. Uno, ¿para quién? Primeramente, para los sacerdotes, para los levitas, los sacerdotes, para quien ministraban. Ellos tomaban el diezmo, lo llevaban a los levitas, lo entregaban ahí, y los levitas a su vez entregaban al sumo sacerdote, que era Aarón en ese momento, entregaban también los diezmos, y el sumo sacerdote también entregaba el diezmo de los diezmos para el Señor. Era una ley. También, primera cuestión, sacerdotes. Segunda cuestión, para la viuda, los huérfanos y los extranjeros, para los pobres. El diezmo para los pobres, para que los que estaban en necesidad, hermanos, para aquellas personas que estaban en escasez, que estaban atravesando por una situación crítica en la finanza, en la economía, no tenían para comer. Entonces se le daba, se les sustentaba. ¿A quiénes, pastor? A la viuda, al huérfano y al extranjero. Algo que yo por mucho tiempo decía a los extranjeros, claro, cuando sale el pueblo de Egipto, dice la Biblia los relata, que no solamente salieron los naturales, los hebreos, el pueblo de Israel, no. Dice que salieron, esto lo dice la Torá, la Torá no miente, dice que salieron extranjeros y algunos egipcios también se acoplaron. ¿Por qué? Porque vieron la mano poderosa del único y verdadero Dios de Israel. Y quedó demostrado que no hay otro Dios que el Dios único y verdadero de Israel. Y lo siguieron, dice, extranjeros y egipcios se acoplaron a ese pueblo de Israel. Y también en extranjero, otra versión, yo estaba estudiando esta mañana, y decía, claro, que se le da nombre extranjero ¿a quién? A los prosélitos. Prosélitos, usted en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, va a encontrar la palabra prosélito. ¿Qué significa? Aquella persona que es extranjera, que no es de la nación de Israel, pero que ha adoptado los usos y costumbres del pueblo judío, del pueblo de Israel, y que ha adoptado la cultura, y no solamente ha adoptado la cultura, sino ha adoptado las leyes, los estatutos, los mandamientos, los preceptos. Es uno más de Israel. Entonces, en esa condición estaban puestas aquellas personas que iban a recibir también de los diezmos la provisión. ¿En caso de qué? En caso de necesidad. Lo saludo a mi querido hermano Carlos Patiño, Carlos Charlie Patiño, nos dice: pastor, shalom alejen, muchas bendiciones. Un abrazo grande, querido Carlos Patiño, hermano fiel. Este miércoles próximo, no nos dejes solo. Vamos a estar compartiendo juntamente con mi hermano Charlie la transmisión del día miércoles a las 19 horas. Vamos a estar hablando del libro Efesios en el capítulo 2. Hay algo que es muy rico, muchísima información, y con mi hermano Charlie, Carlos Patiño, vamos a estar compartiendo, si el Eterno así lo permite, el día miércoles a las 19 horas. Un abrazo grande, querido Charlie, saludo a Karina y saludamos a la familia también desde aquí.
Así es, hermano, el diezmo era la representatividad y decía de el ayuda a la viuda, al huérfano y al prosélito, a la persona que se había adoptado, se había apropiado de las leyes, los mandamientos, como uno más del pueblo de Israel. Y otra cuestión, yo hablaba con mi hija esta mañana, con Carolina, en la provincia de San Juan, y justamente compartíamos esto, de este estudio, ¿no? Y decía que hay algo muy importante también ahí. Dice que también apartarás, dice, del diezmo apartarás para tu casa y tu familia en el lugar que Jehová, el eterno Dios, haya elegido. Esto es el santuario, esto es el tabernáculo, esto es el templo, donde el Eterno ha apartado ese lugar. ¿Para qué? Para comer, para deleitarte, para alegrarte, claro, porque es una fiesta. Hay fiestas, hermanos queridos, la Torá lo habla en Levítico, el Pentateuco, como lo conocemos comúnmente, en Levítico, Vayikra, capítulo 23, nos habla de las fiestas del Eterno. No son la fiesta de los judíos, no son la fiesta de los pastores, no son la fiesta del pueblo, son la fiesta del Eterno. Investíguelo, búsquelo en Levítico capítulo 23. Nos habla primeramente del Shabbat, el día de reposo, el día que apartó, que está dentro de los mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 4, versículo 8 es. Versículo 8 en Deuteronomio capítulo 5. Y cuántos textos que respaldan el día de reposo, el día Sabbat. Después está el Pesaj. ¿Se acuerda cuando salieron de Egipto? El Pesaj, los panes sin levadura, fiesta de Pesaj o Pascua como la conocemos, los panes sin levadura, Jajamatza es en hebreo panes sin levadura, pan sin levadura. Tenemos la fiesta de Bikurín, las primicias, lo que estamos hablando ahora. El Bikurín, las primicias, Shavuot, la fiesta de la semana, de las 7 semanas, el día de Yom Teruah, o el día de las trompetas, también el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, un gran día que se celebra, lo vamos a celebrar si el Eterno lo permite, el día 6 de septiembre, es un día muy especial, es una fiesta. Por eso es que el Eterno dice junto con tu familia, la unidad. Mire que no habla y dice solo andá y paz. No, con tu familia, con la congregación. Dice en el lugar que hubiera establecido el Eterno, ahí juntate, alegrate. Alegrate, dice. Como Filipenses capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo, Rab Saúl, hablando y diciendo regocijaos. Regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y regocijaos, esa palabra, el origen en griego, literalmente significa saltar de alegría. Saltar de alegría, imagínese. A lo mejor usted está enfermo, a lo mejor usted tiene un gran problema en su cabeza, en su corazón, no está con el mejor ánimo para saltar con alegría, de alegría. Pero la palabra dice, vamos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y aquí es un mandamiento también. Dice qué cosa, que se tenía que con la familia alegrarse, comer y alegrarse. ¿Por qué? Porque la mano poderosa del eterno Dios se había manifestado para con el pueblo de Israel y se había manifestado para con la familia a modo personal, a modo individual, queridos hermanos. La fidelidad, su gran misericordia que se renueva cada mañana y su fidelidad que es para siempre. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no entregar nuestras vidas al Eterno? La tengo a Carolina. ¿Qué dice Carolina de la provincia de San Juan? Dice, siervo, muy buenas tardes a todos aquí escuchando con la... Están ahí en familia con mi mamá y el tío. Ahí está la familia. Esto es un
golazo, queridos hermanos, poder tener la alegría en el corazón de que la familia está escuchando la palabra de Dios, que la familia nos está apoyando, por supuesto. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor y cómo no alegrarnos? ¿Cómo no alegrarnos por cada beneficio? Como decía el salmista en el Salmo, David, en el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, bendice al Señor. Y ahí enumera 5 beneficios. Él perdona los pecados, llena de salud, nos da salud, nos rescata del pozo de la muerte. Nos rescata literalmente del pozo de la muerte y pone en nuestra boca, ¿qué cosa? Alabanza. Hablar bien. Eso es lo que sucede con cada persona que ha recibido la transformación y se está sometiendo al proceso de ser cambiado, de ser transformado por la palabra del Señor. Bien, dije, lo prometido es deuda. Voy a compartir en Primera de Reyes, en la historia de una viuda. Estoy en Primera de Reyes, capítulo 17. En el capítulo 17, Primera de Reyes, a partir del versículo 8, hay muchas historias de la viuda y esto va por lo que se tenía que compartir, y la Biblia, la Torá, nos anima a cuidarlas. Ahí en Timoteo, Rab Saúl, Pablo, va a dar instrucciones acerca de las viudas que en ese tiempo habían, que no debían ser menores, de 60 años, tenían que ser dedicadas a las cosas del Señor, a la iglesia, en fin, instrucciones, pero cuidado. Y animaba también a los familiares a cuidarlas. Siempre ha estado el cuidado del Señor, la protección sobre la viuda, los huérfanos y los prosélitos, los extranjeros, todos aquellos que adoptaron la identidad, la cultura del pueblo de Israel. Había una viuda, la viuda de Naín. Se acuerda que el Mesías iba caminando, toda una procesión, siguiéndolo una multitud, dice la Biblia, que lo seguía el Mesías de un lugar a otro, y ahí estaba el Mesías sanando, libertando a los cautivos, trayendo sanidad, resucitando muertos. Los paralíticos comenzaban a caminar, los ciegos veían, los sordos oían. ¡Cuánta alegría! Cuánto gozo, pero de repente en ese estado aparece una procesión, una viuda, una mujer viuda que había perdido a su hijo, su único hijo, dice la Escritura. Imagínese, por un lado la alegría, el gozo, y por el otro lado la tristeza, las lágrimas, porque esta mujer no solamente dice la Escritura que había perdido el marido, sino había perdido su único hijo. Las expectativas, las esperanzas para poder solventar, era viuda, no tenía otro apoyo sino el de su único hijo. Su esperanza, su expectativa. Y dice la Biblia, lo relata, que el Mesías, Yeshua, Jesucristo, poniendo la mano sobre el féretro, se detuvo la procesión y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente el joven, dice, se incorporó, se sentó y lo entregó a la madre. Un gran milagro, queridos hermanos. Voy a saludar a mi querido hermano Carlos Gorosito. Claro que sí, Estancia Vieja está diciendo presente. Bendiciones, pastores amados. Dios los bendiga y los guarde. Estamos con los hijos de Silvia. Un abrazo grande para toda la familia, escuchando. Bendiciones a todos mis hermanos, amigos, familia Silvia. Qué lindo es cuando está la familia unida, juntos, hermanos, cuando no hay... Van a haber problemas, sí, pero se pueden superar los obstáculos, pero qué bueno es la unidad. Habló el Mesías acerca de la unidad
y dijo que un reino dividido no prevalecerá. Una casa que está dividida tampoco prevalecerá. Habló de la unidad, y es bueno la unidad, porque la unidad, ya me salí del tema, pero la unidad genera poder, si tan solo dos se pusieran de acuerdo. Ahí está. Muy bien, la viuda de Naín. También hubo una viuda que relata el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Dice la Escritura, en Marcos capítulo 12 creo que está, y en Lucas 21, habla que estando el maestro, el Adón, el Señor, Yeshua HaMashiach, estaba sentado a la puerta del templo, cerca, muy cerca del arca de las ofrendas, y dice que vio cómo los ricos echaban en esa arca de las ofrendas mucho, y se echaron mucho. Y también algo le llamó la atención, una viuda pobre, dice que se acercó y echó 2 monedas, 2 centavos, muy poco dinero. Pero él llamó a los discípulos y le dijo: vengan, miren, presten atención, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los ricos de sus riquezas, de lo que les sobraba, echaban ahí en esa arca de las ofrendas, que se ponía en la mañana muy temprano durante todo el día, para que toda persona que pasara o pasase por ese lugar pudiera depositar, el pueblo pudieran depositar ofrendas ahí al Señor. Pero lo que le llamó la atención, y le dijo a sus discípulos: miren, esta viuda pobre ha echado todo su sustento, todo lo que tenía lo ha echado. Y esto, dice, esto marca un impacto. Aquí en la tierra, queridos hermanos, nosotros podemos abrir puertas de los cielos cuando hay un corazón que ha entendido realmente que no es el sustento diario lo que nos enriquece, lo que nos hace bien, sino la dependencia del sustentador, del que nos creó, del que nos formó, del que día a día nos permite, nos da vida, nos da el oxígeno, nos da el aire. Podemos vivir, nos provee, hermanos, como al pueblo de Israel, cuando en ese desierto no tenía muchas expectativas, pero el maná del cielo descendió por 40 años. Las carnes, las codornices, el agua de la roca, la nube durante el día que los protegía, los guardaba, la columna de fuego en la noche. ¿Cuántas cosas? El Creador haciendo a favor de quienes, de lo que le aman, porque lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese el amor por la viuda, por el huérfano, por el prosélito, por el extranjero. Y acá vamos al pacto, al antiguo pacto, en 1 Reyes capítulo 17, vino luego, versículo 8, ¿a quién? A Elías. Comienza a hablar el capítulo 17 de Elías Tisbita. No se sabe con seguridad de dónde era Tisbita, no se ve los comentaristas, no se sabe si era una ciudad Tisbet, de algún lugar. Algunos dicen que eran descendientes de la tribu de Leví, pero no hay una seguridad acerca de este caso, de este profeta. Se dice que es muy parecido a Melquisedec. ¿Se acuerda? Que no hay mucha información. Apareció en la escena y desapareció. Algo así acontece con el profeta Elías Tisbita. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, dice, yo he dado orden, dice el Señor, allí a una mujer viuda que te sustente. Pero ¿cómo, pastor? Si estamos diciendo que a la viuda había que sustentarla, ¿cómo ahora aquí vemos que la viuda va a sustentar al hombre de Dios, al varón de Dios? Y así son las cosas. Por eso decía que hay cosas que son lógicas, no cuesta mucho entenderlas. Pero hay otras cosas que son ilógicas, relatos, historias, porque hay un mensaje espiritual que viene detrás de todo esto.
y que nos habla nuestras vidas. No hay en el Eterno un formato, un modelo que digamos esto es así y solamente así, porque Él va cambiando, nos va cambiando, o sea, la voluntad, la dirección de las vidas, va haciendo cosas, obrando en manera que nosotros no podemos entender. Dice la Biblia que hay cosas inescrutables, las proezas. Las cosas inescrutables son aquellas cosas que la mente humana no tiene la capacidad para entender todo. Entonces somos limitados, somos finitos, un principio y un fin. Levántate y vete. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando uno lee la escritura, cuando escudriña las escrituras, se va dando cuenta, en cada palabra hay una información. En cada punto hay una información, hay una secuencia de información. Aquí vemos a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. La leña ya nos da el madero, nos habla de algo, nos va hablando de algo. Y dice, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿El agua qué es? Es la Torá, es la palabra que es de Dios, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, que nos capacita, hermanos. ¿Por qué? Porque nos saca la suciedad, lo que no sirve, lo que no es. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado. Escuche bien lo que ella tenía. Primeramente, el hombre de Dios, el varón de Dios, el profeta Elías, está pidiendo un vaso de agua. Pero después, viendo y sabiendo que es una mujer viuda, como también va a pedir un poco de pan. Recordemos el momento histórico que se está viviendo. Hay una sequía, hay una gran sequía en Israel, en este estado, en este momento, que va a durar 3 años y 6 meses. 3 años y medio de sequía, hermanos, total. Hambre, escasez, usted imagínese, hermanos, los cultivos. 3 años y 6 meses que no llovía en este episodio. Y yendo ella para traerlo, pidió un bocado de pan. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Tinaja, vasija. Y ahora recogía 2 leños. 2 leños, ¿qué le recuerda? 2 maderos, para entrar y prepararlo para mi hijo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Humanamente, a la lógica de esta mujer, ya no quedaba comida, no había expectativa de vida. Porque la sequedad, hermanos, la sequía de 3 años y 6 meses era muy profunda y se hacía notar. Y la mente de esta señora decía: no, es muy poco lo que tengo. Es muy poco lo que tengo, solamente un poco de harina y un poco de aceite. Comemos esto con mi hijo y nos entregamos a la muerte, porque no hay más expectativa de vida. Pero ahí aparecen las cosas del Eterno. Lo que es imposible para el hombre, Él lo hace posible. Cuando decimos: no, hasta acá llegué, no doy más, mis fuerzas se debilitaron, estoy cansado, he quedado solo, tal vez rodeado de gente, pero estoy solo, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo familia, no tengo nada. Ahí aparece la mano del poderoso, del todopoderoso. ¿Para qué? Para revertir esa situación contraria y convertir lo imposible en cosas posibles. Elías le dijo: ya terminamos, no tengas temor.
Ahí está, el temor te paraliza, el temor no te deja avanzar, es un enemigo. No hay compatibilidad entre el temor y los pensamientos que vienen del corazón de Dios para con nosotros. No es compatible el temor con la fe, porque el temor te paraliza. El temor al porvenir, al mañana, te paraliza. Sin embargo, por algo decía en la oración del Mesías en Mateo capítulo 6, versículo 6, Padre nuestro que estás en los cielos santos, y ahí dice, danos el pan nuestro de cada día. O sea, que cada día, si nuestra confianza está depositada en el Eterno, no tenés por qué angustiarte, no tenés por qué tener temor, porque Él va a proveer. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo dice, todo que os falte según sus riquezas en gloria. Entonces dice, ella se fue. ¿Por qué? Dice el 14. No tengas temor, ve, haz como has dicho, versículo 13, no tengas temor, ve como has dicho, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Orden de prioridades. Recién lo veíamos, ¿se acuerda? Las prioridades, prioridad de la ofrenda, la característica. Y generosidad. Ahí vemos, hazla primero para mí, le dice el hombre de Dios, el profeta Elías. Y es así el orden de prioridades. Si usted adopta ese orden de prioridades en su vida, si lo pone al Señor en el primer lugar, en su corazón, en su mente, en su familia, en su casa, en el trabajo, en la calle donde se encuentre, usted va a ver que el resultado le va a sorprender. Como le va a sorprender a esta viuda, esta mujer que está desconsolada y que queda muy poco para humanamente seguir viviendo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: ame a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Esto es algo como difícil de creer humanamente, pero es una palabra de fe, es una palabra de esperanza, es una palabra de aliento, es una palabra que viene desde el mismo corazón de Dios para nuestra vida. No escaseará, no es como estás pensando, las cosas no son como te lo imaginas. Estás preocupado, estás preocupada por alguna situación, pero tal vez no suceda, te estás anticipando. ¿Por qué? Porque la mano del Señor puede obrar y hacer aquellas cosas, recién lo dije, imposibles, las hace posible. No escaseará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 3 años, 6 meses que no llovía, escasez, hambruna, pero acá viene una palabra de fe, una palabra de impacto en tu vida que activa la fe. No escaseará, no va a disminuir, no escaseará, no va a eso también va de la mano, hermano, a nuestra fe y a lo que nuestra mente, nuestro corazón cree y a lo que nuestra boca declara. Acuérdese que en nuestra boca tenemos poder, tenemos autoridad para bendecir o para maldecir, para hablar bien, para ser una persona positiva, una persona de fe, una persona con confianza, una persona con seguridad de que todo, la Biblia dice, Romanos capítulo 8, de los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Puede ser una sequía, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser una bancarrota, una quiebra o un despido de trabajo, lo que sea. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito con el cual han sido llamados.
Así ha dicho, no hay escasez, no va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, como dijo el profeta. Elías obedeció. Ahí está, obedeció. Gratitud, obediencia, bendición, gratitud, obediencia. Dice que ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Dice el versículo 15 de Primera Reyes capítulo 17, comió Elías, comió ella, comió el hijo muchos días. Y la harina, esto es lo interesante, lo curioso, lo apasionante, y la harina de la tinaja no escaseó, como había dicho el Eterno, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que el Eterno había dicho por Elías. ¿Cómo, hermanos queridos, no tener confianza? ¿Cómo no tener seguridad? Hermanos, tal vez tus ojos naturales hoy están viendo todo mal, todo oscuro, la escasez, la pobreza. 3 años y 6 meses que no llovía sobre la faz de la tierra, pero va a venir una oración de Elías, este hombre de Dios, que era, dice Santiago, dice que era un hombre sujeto a pasiones, como usted, como yo, pero dice que él oró. ¿Y qué pasó? Oró, dice, y la lluvia vino de repente del cielo. Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar, el Señor, el Eterno, nuestro Eterno, el Creador, el Soberano, el que rige las leyes de la naturaleza, que da órdenes a los cuervos, a las viudas, a los animales, es aquel que puede hacer cosas imposibles, hermano. Ese es el Dios, el único y el verdadero Dios de Israel. Muchísimas gracias, queridos hermanos, queridos amigos, por compartir con nosotros cada transmisión, aquellos que se van a conectar también y que van a escuchar este video o el audio por otras redes sociales, por otras plataformas. Los bendigo desde aquí. Muchísimas gracias. Baruch Hashem, y que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y que pongan ustedes Shalom, paz del Señor. Bendiciones, amados.